bueno, presupuesto, 6 meses de gobierno, el presupuesto copando la agenda, podríamos decir, lo cual es absolutamente lógico por otra parte. ¿Y qué primeras reflexiones? Bueno, yo creo que se abre como una instancia de mucha expectativa. Ya la entrega del documento, bueno, empieza como a dilucidar algunas cuestiones, aunque en realidad había mucho preanuncio sobre, por ejemplo, sobre los montos del espacio fiscal, los incrementos. Habían algunas cosas ya un poco digeridas y presentadas en el ámbito público, pero bueno, obviamente que cuando se entra al artículo por artículo van apareciendo novedades y esto se va a profundizar a medida que vayan yendo a comisión los ministros, ¿no? Los representantes de cada uno de los incisos. Pero sí se abre un espacio de expectativa muy importante, capaz que la mayor en relación obviamente, las mayorías necesarias para aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que en relación a lo que capaz que se veía hace un par de semanas atrás, en cuanto al clima de debate, creo que bajó un poco la espuma, que se empiezan a ver una serie de tonos más conciliadores desde la oposición, también desde el oficialismo. Hubo, reuniones con los intendentes, del Poder Ejecutivo, del presidente con los intendentes. Luego hubo reuniones, me pareció un detalle no menor, la reunión que hizo el intendente de Canelones con todos los diputados de Canarios, generando esa idea de una bancada canaria en el Parlamento. Y hubo también apelaciones desde los dirigentes de la oposición y de los diputados, incluso acá en la mañana de la diaria, de los diputados más vinculados a la comisión, ya hablando de que difícil que no se vaya a aprobar el presupuesto. En general. De que hay márgenes para la negociación, de que se tienen que encontrar puntos de acuerdo. Creo que en términos generales, hay un clima que por lo pronto bajó. Hay algunos senadores que estuvieron muy en el centro del debate unas semanas atrás, que ahora están un poco, que han desaparecido, me parece, de la agenda principal. Pero por otro lado, después la expectativa sigue intacta en cuanto a cómo se van a ir generando las mayorías necesarias para la aprobación de los artículos que propone el Poder Ejecutivo o de otros, ¿no? Porque también la oposición puede generar mayorías puntuales para presentar sus propios artículos y aprobarlos. Entonces, a mí se me hace que va a ser una discusión presupuestal muy difícil de seguir desde a nivel periodístico, para compararla de repente con otros periodos donde la cobertura, en general hay unas primeras semanas en que todos los ministros van, presentan su articulado, también aprovechan a pasar algunas cosas que no quedaron en el articulado, porque obviamente a la interna del Poder Ejecutivo ya hubo una primera negociación, pero los ministros, de todas maneras, los ministros y después los directores de departamento, de divisiones, de directorios, ¿no?, de todos los institutos, cuando van a la instancia de la comisión, aprovechan para que queden en actas igual también otros pedidos, que eso van abriendo como distintas puertitas de posibles negociaciones también. Entonces esos primeros días en que se presentan desde el Poder Ejecutivo los pedidos presupuestales. Luego hay en comisión también varias semanas de discusión y negociación. Y acá me parece que es la primera dificultad que vamos a tener, por lo menos a nivel periodístico, para la cobertura, o que no va a ser tan fácil de poder acceder a qué es lo que se está discutiendo. Porque en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el FAT tiene mayoría en comisión. Entonces puede decir que va a ir aprobando los artículos por artículos, pero la discusión y la definición final es en el plenario. Y lo que antes, en periodos anteriores, en las discusiones presupuestales, podía llegar a avanzarse mucho en la comisión, ¿no? Porque, de repente el oficialismo, sea en periodos anteriores del FA o en el periodo pasado de la coalición republicana, el oficialismo llegaba a acuerdos y los saldaba en la comisión. Al plenario quedaban algunas cosas muy puntuales que de repente se siguieran negociando. Y en este caso queda todo muy abierto, porque por lo pronto
uno esperaría que los dos votos de mayor apoyo a los que puede apelar el Frente Amplio sean los de Cabildo Abierto, porque bueno, por lo pronto son los que primero no se han manifestado en contra de los cambios tributarios, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Dijeron, bueno, que hay que estudiarlo, ¿no? En relación a eso, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional se salió muy duro a cuestionar que esto es la creación de impuestos. Bueno, Cabildo Abierto, que se manifestó, bueno, que lo va a estudiar, esa definición no va a llegar hasta que el proyecto esté en el plenario. Entonces, en la comisión vamos a intentar seguir la discusión, pero va a ser difícil saber qué es efectivamente, quiénes son los actores que artículo a artículo están negociando las mayorías. Y aparte lo otro, y ya cierro esta primera intervención, es que bueno, que en paralelo la oposición, ¿no? Puede empezar a trabajar en artículos, en aditivos, ¿no? Los famosos aditivos para presentar y también generar mayorías para votar en el plenario. Entonces me parece que es una negociación súper compleja con muchos actores interviniendo y que bueno, por eso está totalmente fundamentada la expectativa de cómo va a ir avanzando. Capaz que Marcelo, que ahora va a aportar su primera mirada, puede agregar, capaz, digo, algo que venga de la memoria periodística vinculada a los tiempos en los que tuvimos gobiernos sin mayoría asegurada de antemano, que eso en realidad en la post-dictadura creo que pasó solo en el primer periodo, cuando con el gobierno de Julio María Sanguinetti había un juego de acuerdos que podían ser más con un partido que con otro, pero no en un formato de garantía de antemano. Sí, lo que él llamaba un gobierno de entonación nacional. De cualquier manera había todo el compromiso que ya había explicitado cuando salió del cuartel Wilson Ferreira de garantizar gobernabilidad al país, y en ese momento Wilson era mayoría amplia dentro del Partido Nacional y la minoría, en todo caso, quizás estaba más cerca de Sanguinetti que Wilson. De cualquier manera, yo creo que lo que ayuda en este presupuesto es que, en este proyecto de presupuesto, es que no hay, como ha habido otras veces, esos bloques medio injertados en el presupuesto, que en realidad no son materia presupuestaria, pero los poderes ejecutivos muchas veces meten bloques enteros que tendrían que ser leyes aparte, y que a veces terminan siendo leyes aparte, porque el Parlamento dice, para encima de todo lo que hay que tratar, me tirás con esto. Esto es un proyecto de presupuesto bastante ortodoxo en ese sentido. Entonces, eso facilita un poco el trabajo parlamentario, aunque nunca se sabe, porque a veces hay temas que se terminan ubicando como centros de discusión, que a primera vista no parecía que fueran a quedar en ese lugar. Yo qué sé, tal vez todo el lío de la gobernanza de la UAM, por ejemplo, que en el presupuesto pasado terminó siendo un foco de debate fuerte entre el oficialismo y la oposición, y en realidad a la primera lectura, digamos, son esas cosas que están ahí perdidas entre los 700 artículos, y terminó siendo fuerte. Acá puede pasar algo así. De cualquier manera, yo creo que hay algunas cosas en la manera en que se planta la oposición, incluso antes de leer en detalle, que son como un poco difíciles de conciliar. Porque por un lado se dice que la proyección de crecimiento es muy optimista. Por otro lado, que no hay que aumentar los ingresos por la vía impositiva. Y si a eso todavía le sumamos que se proponga gastar más en algunas áreas, no sé, terminamos en esa cosa que es medio doctrinaria de que en realidad hay que conseguir más recursos gastando mejor. Los partidos que gobernaban en el periodo anterior tuvieron 5 años para gastar mejor y en realidad no consiguieron grandes aumentos de recursos por esa vía, hicieron recortes, pero lo que es eficiencia de gasto, yo no digo que no se pueda hacer, pero en todo caso es muy resistente la estructura de Estado uruguayo a lograr eso, porque varios gobiernos con clara intención de
de mejorar la eficiencia del gasto, no lograron nada muy significativo. En ese sentido, también lo dice, que lo va a intentar, pero no parece que solo con eso se le pueda pedir al Poder Ejecutivo actual que genere recursos con un crecimiento que la oposición estima que va a ser menor que el proyectado, o que puede ser menor, y además sin aumentar carga tributaria ninguna. Entonces, ahí hay algo que no cierra mucho, ¿no? Y además está toda la parte que ahora tuvimos un pequeño anticipo, recién, cuando hablaba el rector de la universidad, está toda la movilización social, a la cual uno puede suponer que por lo menos dentro del Frente Amplio va a haber más sensibilidad y tendencia a aliarse con reclamos sociales que los que había en el periodo de gobierno pasado. Y yo creo que en ese sentido, ¿no? La educación es un campo particularmente sensible, ¿no? Sí, y todo lo que pueda plantear, digamos, bueno, toda la parte del PIT-CNT, que tiene mucho peso adentro del PIT-CNT, que tiene que ver con los funcionarios públicos, que por ahora estamos en las declaraciones generales, pero después vienen las delegaciones y todos los reclamos específicos. Hay efectivamente muchas cosas, no solo las que enumeraba recién Cancela, en las que, sí, sin duda, si uno se pone a mirarlas, hay necesidad sería muy bueno que hubiera refuerzos, porque hay urgencias, hay consecuencias graves de no aumentar los recursos. Recién hablaban de clínicas, yo qué sé, cuánto se va a potenciar. Hay algunas cosas que capaz que se piensan reforzar en el diálogo de protección social, pero ahí hay que ver que incluye, por ejemplo, no sé, por lo menos en su menú, la cuestión de ver si al Sistema Nacional Integrado de Cuidados se le otorga algún financiamiento que no sea rentas generales, ¿no? Entonces, por ese lado, si hubiera un acuerdo de los partidos, se puede suponer que ahí habría incrementos adicionales a los que el proyecto plantea, que hay incrementos, pero en realidad sí, en relación con las cosas que sería necesario hacer y que tendría mucha consecuencia social hacerlas, se queda corto. Y así podríamos seguir. En relación con la movilización social y esto que vos decías, Marcelo, hay que en el proceso también ellos tienen, hay un montón de días que la Comisión de Presupuestos con Hacienda recibe delegaciones sociales. En general son jornadas largas en que las organizaciones sociales tienen pocos minutos para presentar todos sus planteos. Y hay un punto que no siempre se da, que esto pasó, bueno, el viernes, ¿no? Antes de la entrega del presupuesto, se anunciaron varios acuerdos que no siempre se da cuando entra el presupuesto, que ya esté un acuerdo salarial con COFE cerrado, con los trabajadores de la educación, incluido también la intergremial universitaria, y también con los funcionarios de salud pública. Entonces hay 3 colectivos de funcionarios públicos que la cuestión salarial ya la tienen acordada con el Poder Ejecutivo. Hay que ratificar esos recursos, está claro, pero hay una discusión, digamos, a la interna del Ejecutivo que esa ya la saldó, la adelantó. Un problema menos, se podría decir, ¿no? Sí. Para el oficialismo por lo menos no tiene ese pendiente, digamos, que siempre suma en cuanto a la movilización social en el reclamo de recursos, porque no es el mismo planteo, digamos, en cuanto a, bueno, el sueldo de un docente, ¿no? Que cuando se piden recursos para, bueno, la financiación de programas genéricos, ¿no? Sí, y acá hay un énfasis muy grande, además, que no va tanto por el lado de un gran incremento de la remuneración docente, sino más bien el apoyo al alumnado, ¿no? Claro. Tanto en primaria como en educación media. Y bueno, el correlato sería a nivel universitario varias de las cosas de las que se hablaron y otras más que se podrían hablar de los sistemas de becas y demás. Alimentación, becas, ahí claro, surgen muchas cosas, ¿no? Pero igual es interesante que en el discurso del Poder Ejecutivo el énfasis esté puesto ya no tanto en que reforzar las capacidades de la educación pase tanto por mejorar los salarios
de los docentes, cosa que por supuesto hay terrenos que recorrer ahí, sino también el apoyo directo al objetivo de la enseñanza, que no es el docente, sino el alumnado. Vuelvo al juego político partidario y a la discusión en el Parlamento. Cuando uno toma esa definición de trazos muy gruesos que se hace desde el Poder Ejecutivo, del proyecto de ley de presupuesto, cuando se lo presenta como un proyecto que atiende grosso modo 3 cosas: políticas y medidas vinculadas al crecimiento económico, protección social como el rubro o la pata que tendría o que reuniría más recursos, y seguridad. Yo tengo la sensación de que en el sistema político no hay a priori con respecto a esa definición grandes discusiones. Sin embargo, cuando uno empieza a desglosar los artículos y llega al capítulo de cambios impositivos, ahí aflora, me parece, la primera gran discusión que se genera, por lo menos entre el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado. Hay otros actores que pueden ser clave, a los que no los hemos escuchado tanto. La semana pasada hablé acá con Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, ayer con Pablo Abdala. Los dos, sobre todo Andújar, mostraron cierta apertura a la mayoría, diría yo, de los cambios tributarios que impulsa el gobierno. Abdala fue más cauto, pero ayer se reunió la agrupación parlamentaria del Partido Nacional y en su declaración escribió lo siguiente: la agrupación rechaza la creación de nuevos impuestos incluidos en el proyecto de ley. Y a esto, el senador Javier García, en conferencia de prensa, le agregó después que el Partido Nacional no va a votar la creación de nuevos impuestos. Tecnicismos aparte, es decir, lo que uno interpreta es estos cambios impositivos, los llamemos como los llamemos, que impulsa el gobierno. Entonces, ¿qué se está jugando ahí? ¿Qué importancia se le da o le dan ustedes a esta discusión? ¿Y qué perspectivas ven, Marcelo? Sí, yo creo que acá nos acercamos mucho a un núcleo como ideológico, ¿no? Porque en realidad las críticas no son por el lado de decir Uruguay no necesita recaudar más. No es eso lo que se dice. Tampoco se dice, que se podría decir, no sé, como se puede discutir con cualquier propuesta impositiva, bueno, esto como está formulado va a tener problemas de eficiencia en la recaudación, es un saludo a la bandera, porque en realidad el rendimiento va a ser difícil o hay que... No, es un tema como, esto no se debe hacer, punto. Eso no se toca. Y con la tesis vieja, es decir, el país no resiste más impuestos. Bueno, el problema es que los impuestos no los paga el país, los pagan distintas franjas de la población, y el problema es si bien hay alguna franja de la población que sin duda no resistirían más impuestos, y que en realidad esas franjas menos favorecidas son las que menos pagan, hay que ver si son todas las franjas de la población las que no resisten más impuestos, o de qué manera, digamos, el señor que tiene acciones compradas en el exterior, trabaja con su dinero fuera del país, a una escala bastante superior a la del promedio de la población, si esa persona no resiste más impuestos, o si ahí hay una capacidad contributiva en realidad que no está tocada. Entonces es como meter por delante al grueso de la población, al país, cuando en realidad, ¿en qué va a afectar al trabajador promedio uruguayo que el rendimiento de las acciones en el exterior pague? ¿No? Yo tengo muchas dudas que al grueso de la población trabajadora eso lo vaya a afectar mucho. Ahora, claro, igual la pone por delante. Porque, en definitiva, y yo creo que esto hay que destacarlo, yo lo ponía el otro día en alguna nota, ante la situación de restricción de recursos, hay una respuesta que no es la respuesta de otros gobiernos anteriores, de decir, bueno, en un panorama así, en 2020 el déficit fiscal era menor que el actual. Y la respuesta del Poder Ejecutivo fue un presupuesto con restricciones, de recortes, de austeridad, porque se decía, bueno, no, para bajar el déficit hay que
recortar los gastos antes del presupuesto ya y antes de la pandemia. Ya le enchufaron como señalaba el otro día, a todos los organismos, a todos los ministerios y la presidencia, la obligación de bajar 15% la ejecución de los créditos que tenían de la última rendición del gobierno anterior, los créditos que estaban aprobados para 2020, ¿no? De 2020 para adelante. Y este presupuesto dice, bueno, con lo que hay, igual vamos a darle prioridad a algunas urgencias sociales y además no necesariamente a las que la gente, o a todas las que la gente tiene más facilidad para aceptar como prioridades. Porque está bien, seguridad, todas las encuestas dicen que sí, está ahora despegado como preocupación central. No es tan claro que la gente que quiere más seguridad quiera que una buena parte de lo que se destina a seguridad se destina a cárceles, ¿no? Y eso me parece muy bien. Son reacciones de izquierda. Y acá tenemos también un problema que va a incidir en la discusión, que no es técnico, que es ideológico. Cecilia, sobre el cierre, todo esto se procesa cuando el gobierno está cumpliendo sus primeros 6 meses, digamos, de gestión. Me interesa, por un lado, pedirte alguna reflexión con respecto a cómo evalúas la marcha del gobierno hasta ahora, en función de decisiones que fue tomando incluso antes de redactar este proyecto de ley, que también es una decisión que toma el gobierno y que expresa su voluntad y sus posibilidades políticas. Pero también me interesa compartir contigo, con ustedes en general, con la audiencia, brevemente algunos números que hacen a cómo la ciudadanía está viendo la marcha del gobierno. Ayer estuvo aquí Rafael Porsekansky de Opción Consultores, habló de una encuesta de evaluación de la gestión gubernamental en la que más de un 40% de la población, casi una mitad, no tiene una opinión ni a favor ni en contra, ni positiva ni negativa de la calidad de la gestión. Y ayer se conoció otra encuesta parecida, no exactamente igual, de Factum, que dice que 33% de la población no se decanta. Es decir, es un gobierno que da la impresión de que desde la ciudadanía todavía no despierta para mucha gente pasiones, por decirlo de alguna manera. Te escucho. Y hubo otra encuesta también estos últimos días sobre que creo que un 53% consideraba que el rumbo del país estaba igual, ¿no? Que no había demasiado cambio, claro, con el cambio de gobierno. Yo creo que lo que más o menos dejan ver las encuestas es que no es un gobierno que genere ni entusiasmo ni desaprobación, ¿no? Como que no se pone en pie de guerra, digamos, en la apertura de frentes. En todo caso, me preocuparía o empezaría como a intentar seguir esa señal, si es una señal de indiferencia, ¿no? A la discusión política, a todo lo que implican estas cuestiones de negociaciones que de repente a nosotros le ponemos mucho la lupa, pero que hacia afuera de repente nos generan mucho entusiasmo. Y creo que es peor que el amor y el odio, la indiferencia a veces, ¿no? En algunos casos. Puede ser una señal preocupante, hay que ver. Quizás sea simplemente una cuestión de dar más tiempo, ¿no? Dijo ayer, como si el gobierno pasara por debajo del radar para mucha gente. O expectante saber que para dónde decanta. Yo creo que me pareció interesante algo que se empezó a ver ayer en un acto que hizo el Frente Amplio con integrantes de primera línea del Poder Ejecutivo y con el ministro de Economía, Odone, que ahora es como el centro, digamos, de la agenda, que fue al Club Progreso, que con otros ministros también de alguna manera empezaron a explicar y a fundamentar el presupuesto, pero también el rumbo del gobierno, ¿no? Yo creo que esto que bueno que el Frente Amplio lo anuncia como que va a ser una medida a implementar, ahora también a salir con los legisladores al interior del país y explicar. Si el Frente Amplio pone en la calle, en la cancha, digamos, a los ministros explicando, y fundamentalmente al ministro de Economía, porque en este caso, en estos cambios tributarios, yo creo que hay mucho para tratar de explicar y de entender, y que se juega en lo que termine significando para la ciudadanía, porque son impuestos que generarían una recaudación interesante,
y que no en todos los casos, por ejemplo, el impuesto mínimo global, no implicaría mayores cambios, salvo, bueno, la discusión de qué efectos pueda tener a nivel de la economía y de la actividad económica en el país. Sí, ese es otro que tampoco. Pero no implicaría a la población trabajadora, ¿qué le va a hacer? ¿No? Demasiado impacto. Entonces, me parece que el gobierno se juega gran parte, digamos, de la pelea en cómo explica estos cambios tributarios y si es un impuesto nuevo, si son cambios, si son, digamos, cosas que están. Creo que ahí hay como una pata que me parece que puede ser un poco la diferencia que haga esta mayoría, de la que también hemos hablado en otras instancias, esta mayoría que tiene el MPP hoy en este gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que claro, en el terreno, digamos, de la discusión política a nivel territorial es donde mejor se mueve.